hermanos, amigos, vamos a abrir la Biblia por última vez, ¿sí?, en Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Estaba esta mañana viendo cuándo había sido el primer mensaje de Eclesiastés y fue un 12 de marzo. 12 de marzo, más o menos 6 meses y medio, compartiendo de este hermoso libro, ¿sí? Y hoy nos toca la parte final, así que vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, desde el versículo 9 al 14, ¿sí? Con la ayuda del Señor vamos a meditar en un solo texto de esta parte, pero lo vamos a leer todo y haciendo unas breves reseñas de algunos textos. Entonces arrancamos en el 12:9. Dice el 12:9: y cuanto más sabio fue el predicador, está hablando de Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Salomón se dedicó mucho a componer, dejó el libro de Proverbios, ¿sí?, dejó Eclesiastés, dejó Cantares. Dice el versículo 10: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Siempre estuvo en su intención enseñar bien. 11: dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahí cuando dice las palabras son como aguijones, está hablando que muchas veces la enseñanza produce dolor, porque muchas veces la enseñanza nos marca un error, una deficiencia, pero al final termina para un bien. Y también dice que la enseñanza son como clavos, hablando de la firmeza que pueden traer a nuestra vida cuando nos aferramos a la palabra de Dios. Y dice acá que son como un pastor, dadas como un pastor, y muchos interpretan que ese pastor es la Biblia, que es el que se encarga de enseñarnos. Pero ahora Salomón, haciendo un cierre, dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, es decir, no tiene propósito seguir investigando sobre y escribiendo sobre cuestiones de esta vida, porque nunca se va a acabar, no hay fin de hacer eso. Y también dice que a veces el estudio de las ciencias que tienen que ver con este mundo producen fatiga de la carne, ¿sí?, no de la Biblia. La Escritura nunca puede producir fatiga de la carne, porque la Escritura es la palabra de Dios viva. No hay que interpretar de que la Biblia, por estudiarla mucho y estar en comunión con la palabra, va a producir fatiga de la carne. Salomón está hablando de las cuestiones de los libros que tienen que ver con las ciencias de este mundo, terminan siendo fatiga de la carne, cansancio para la mente. Bien, y ahora vamos al texto que nos vamos a ocupar en esta mañana para meditar. La conclusión final que Salomón saca de todo, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la conclusión que saca Salomón de todo el libro. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Primer punto va a ser: ¿qué es el temor a Dios? Para que no se... Bueno, ¿ahí? Bueno, ¿está bien? Estamos con el micrófono rabiándose cuando empezamos. Bien. Bueno, ¿qué es el temor a Dios? Bueno, temer a Dios es algo que hay que entenderlo bien, porque si no entendemos qué es temor a Dios, podemos interpretar cualquier cosa y podemos vivir pensando que tenemos temor de Dios y nada que ver. Temor de Dios significan básicamente tres cosas. Tres cosas significa temor a Dios, que hay que agruparlas a las tres, pero las podemos separar para entenderlas. Temer a Dios primero es, la palabra temor implica cuando yo estoy delante de alguien y lo considero muy grande, muy asombroso y muy digno, muy respetado, de un honor muy grande. Ese es el primer concepto. Cuando yo estoy delante de alguien y para mí es muy excelso esa persona, pues, por quién es, por lo que tiene. Entonces lo primero que hay que tener en mente es que cuando uno tiene temor de Dios,
Es cuando uno queda asombrado de quién es Dios, su majestad, ¿sí? Primer punto es este, implica eso. Ahora, lo segundo que implica el temor de Dios es el hecho de considerar el poder de esa persona. Ahora, aquí es donde viene un poquito que el temor hay que interpretarlo también como miedo, porque cuando yo estoy delante de alguien que es muy superior a mí y tiene todo el poder sobre mí, implica un poco de miedo, un sano miedo delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel o el pueblo estaban al pie de la montaña y ellos estaban escuchando truenos, cómo Dios estaba allí, con truenos, con relámpagos, la voz potente de Dios, y qué sobrevino en ellos? Miedo, temor, porque estaban contemplando el poder de Dios. ¿Era sano? Sí, era sano, porque evidentemente Dios es un Dios omnipotente que puede hacer con nosotros lo que sea, no necesita pedirle permiso a nadie. Entonces el temor es considerar la majestad y la grandeza, tener cierto miedo respetuoso, reverente por el poder que tiene esa persona, pero el último punto, que es el más importante del temor, es cuando yo digo, me sujeto, me hago sumiso delante de esa persona de la cual tengo temor. Y es aquí donde el hombre, evidentemente, no quiere esa clase de temor delante de Dios, porque el hombre quiere ser dueño de sí mismo y no quiere vivir sumiso a Dios, sujeto a Dios. Pero la palabra temor, cuando hay verdadero temor, implican estas tres cosas: asombro, considero el poder de Dios y por último me someto a ese Dios. Bien, aquí Salomón dice que el hombre tiene que temer a Dios en estos aspectos que hemos visto, pero la realidad es que el mundo no tiene temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios como lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando Abraham descendió a Egipto? Abraham era un hombre temeroso de Dios y descendió a una nación donde él empezó a observar la gente, porque uno siempre está en medio y observa a la gente cómo se comporta, qué es lo que hace. Los cristianos estamos en medio del mundo y Abraham se da cuenta de algo en Génesis 20:11. Él se da cuenta de lo siguiente cuando está entre medio de los egipcios. Dice Génesis 20:11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Abraham se da cuenta de que donde él estaba viviendo no había temor de Dios en las personas. Bueno, eso se aplica a este mundo. No hay temor de Dios en el mundo en el cual vivimos. La gente no tiene el sentido de reverencia delante de Dios. También David, un hombre muy temeroso de Dios, sensible cuando estaba delante de las personas, y él dice en el Salmo 36:1 dice, fíjense, esto es una posible traducción, porque hay otra traducción de este texto. La iniquidad, el pecado de la gente que no obedece a Dios, me dice al corazón, decía David, no hay temor de Dios delante de los ojos de estas personas. Entonces David veía que la gente no andaba conforme al temor de Dios, veía que no tenían temor de Dios. Luego esto lo levanta el apóstol Pablo en Romanos 3:18 también, y dice, aplicándolo a toda la humanidad, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces el primer punto que hay que entender es que lo que pide Salomón acá, teme a Dios, es algo que el mundo no puede vivirlo. Y entendamos esto de que al mundo no le interesa tener temor de Dios, porque al mundo no le interesa la majestad de Dios, no le interesa la majestad de un Dios invisible, no le interesa el poder de Dios. Inclusive es tan desafiante la actitud del ser humano que no tiene miedo de Dios, no tiene miedo de Dios, ¿sí? Es tan desafiante la actitud del ser humano que ni siquiera ya ha perdido eso, ya ha perdido el temor y el miedo de un Dios omnipotente, ¿sí? A la gente le sobreviene temor cuando hay una gran catástrofe mundial, cuando hay un gran terremoto, e inclusive ahí todavía el hombre se resiste a tener temor de Dios. Pero la realidad es que en el hombre no hay un temor. Evidentemente, si no hay temor de Dios, ni para asombrarse de un Dios, ni para considerar su poder, mucho menos para sujetarse y vivir en sumisión a Dios. Ahora, ¿por qué no hay temor de Dios? ¿Por qué el hombre la sociedad no tiene temor de Dios? Bueno, la respuesta puede ser esta.
seguramente es esta, porque no conocen a Dios. Al no haber verdadero conocimiento de quién es Dios, del carácter de Dios, el hombre no puede nunca acceder a un verdadero temor de Dios. Todo parte de un desconocimiento, de una ignorancia de quién es Dios. El hombre obviamente le da la espalda a Dios y comienza a ignorar a Dios. Los hijos de Elí eran hombres que vivían en el templo, pero vivían sin conocimiento de Dios. Dice en 1 Samuel 2:12, eran personas que estaban todo el día en el templo, haciendo cosas para Dios, supuestamente. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. Cuando dice impíos, que no tenían temor de Dios. Y acá viene la razón. No tenían un verdadero conocimiento de Jehová. No había en ellos... Conocimiento siempre se aplica en dos aspectos. ¿Quién es Dios? Pero porque sé quién es intelectualmente, sé quién es sus atributos, y conocimiento en estoy cerca de ese Dios. Ellos no tenían ninguno de los dos aspectos. Luego Dios hace una acusación contra el mundo muy grave en Oseas 4:1. Aquí estamos hablando de dos personas, pero ahora Dios hace una acusación a toda la tierra. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Dios con los moradores de la tierra, con todos los que habitan la tierra? Y porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahí está el problema del ser humano. Ignora a Dios, no tiene un conocimiento acerca de Dios. Y cuando el hombre ignora el carácter de Dios, ignora mucho acerca de Dios. Ignora, por ejemplo, su majestad, ignora su poder, ignora su justicia, ignora su ira. El hombre, cuando quiere formarse un Dios, un concepto de Dios o una imagen de Dios, siempre recurre a formarse un Dios de amor, de misericordia, que Dios es bueno y todo lo permite. Bueno, ese no es el carácter de Dios, es parte del carácter de Dios en algunos aspectos, pero el hombre ignora la totalidad del carácter de Dios. Y el carácter de Dios hay que empezarlo a ver no por su amor, sino por su justicia, por su santidad. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento lo que levanta respecto de Dios cuando se asombran de Dios? Cuando Isaías se asombra de Dios, ¿qué dice? Santo, santo, santo. No dice amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Lo que le impacta es la de la naturaleza de Dios, es que es un Dios santo, santo, santo. Y después viene su justicia, y después viene su ira, ¿sí? Son todas cosas que el hombre ignora, y como no tiene en su corazón ese temor respecto, ese conocimiento, evidentemente no puede tener temor de Dios. Pero Dios demanda, como un Dios que demanda esto, lo demandaba Salomón y es el consejo de Dios. Tengan temor de Dios, tengan conocimiento de Dios. Dice en Oseas 6:6, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el profeta: Oseas 6:6, ¿está bien? Ahí está, bien. Dice Dios, porque misericordia quiero que se hagan con las personas, y no sacrificio. Y esto es lo que quiero por sobre todas las cosas: conocimiento de mí, conocimiento de Dios, más que obras, más que holocaustos, más que cosas, más que el obrar. Lo que Dios pide por sobre todas las cosas, en primer lugar, es que la gente conozca quién es Dios para poder tener temor y poder vivir acorde a ese Dios. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios en esta mañana está tratando de imprimir en nuestros corazones. Dios quiere más conocimiento acerca de Él, un verdadero conocimiento, para luego tener verdadera comunión. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué tengo que saber acerca de Dios? ¿Qué tengo que saber acerca de Dios? ¿O por qué es tan fundamental esto? Bueno, Jesucristo lo explicó y acá está el texto central de este punto. En Juan 17:3 nos dice lo que Dios quiere, y implican dos cosas muy importantes, dos cosas que son importantes considerarlas por separadas para entenderlas en su conjunto. Dice, porque le vinieron a preguntar al Señor Jesucristo de qué se trataba la vida eterna, ¿sí?
la entrada al cielo, la comunión con Dios, como lo quieran ver, la vida eterna implica mucho. Y Jesucristo les dice, bueno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto hay que separarlo. Primero, ¿a quién pidió que había que conocer? A Dios, a Dios. ¿Sí? Ahí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después dice Jesucristo, y también tienen que conocer a quien Dios ha enviado, que es a Jesucristo. Y estas dos cosas hay que tratarlos por separado para entender la naturaleza del Evangelio. Porque primero uno entiende sobre la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Santo, santo, santo. Ve su pecado y se da cuenta que está muy lejos de Dios. Por ahí empieza el ser humano a acercarse a Dios, entendiendo que está lejos de un Dios santo, santo, santo. Pero cuando el hombre ha entendido que está muy lejos de Dios, es cuando allí tiene que mirar a Jesucristo. Cuando allí mira al Hijo, cuando allí mira la obra de la cruz y entiende que por medio de la cruz del Calvario hay perdón, la sangre de Cristo sirve para limpiar los pecados, que Jesucristo pagó por la ira, bueno, pero se entiende todo. Entiendo quién es Dios, entiendo mi pecado, voy a la cruz de Cristo porque es el enviado por Dios para salvación. Es lo que Jesucristo acá expresa, dice, esta es la vida eterna, este es el camino de la salvación. Primero que conozcan al Dios verdadero y luego que conozcan a Jesucristo a quien has enviado para poder tener salvación y vida eterna. Bueno, mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente dice creer en Dios. Los demonios también, ¿sí? Creen en Dios y tiemblan, no se olviden. Pero muchas veces a veces uno habla con las personas y quiere indagar un poquito más acerca de la fe que ellos tienen, siempre hablan de Dios, de Dios, de Dios, está conmigo Dios, pero cuando uno jamás les escucha hablar y decir acerca de Jesucristo, nunca. Y si vos le decís, ¿y Jesucristo? No, Jesucristo, bueno, sí. Ahora, esa fe no es una fe que salva. Simplemente decir que creo en Dios, porque mis padres creían en Dios, porque el mundo me enseña, pero no creer en Cristo no es una fe completa, no es una fe que salva, ¿sí? Hay mucha gente que tiene buenos pensamientos acerca de Dios, muy buenos conceptos acerca de Dios, pero desconoce por completo la obra de Jesucristo. Y acá Jesucristo está diciendo de que para que haya una verdadera salvación y la persona tenga certeza de vida eterna en su corazón y en su alma, requiere de que conozca a Dios y que conozca a Jesucristo. Porque acuérdense lo que dice Juan 14:6, que nadie puede venir al Padre si no es por mí, Jesucristo. Nadie puede acercarse al conocimiento de Dios si previamente no tiene un encuentro con Cristo y ha entendido la obra de la cruz. Entonces, cuando la persona empieza a tomar en serio, escuchen esto que es importante, cuando una persona empieza a tomar en serio el carácter de Dios y empieza a conocerlo, y el carácter de Dios no se conoce si no es a través de la Biblia, porque mucha gente tiene sueños, imaginaciones, sentimientos, eso no es conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios viene a través de la Biblia. Bueno, cuando una persona empieza a tomar en serio el carácter de Dios a través del estudio de la Biblia y empieza a considerar la cruz de Cristo y empieza a considerar el pecado y la sangre, cuando una persona empieza a tomar en serio eso, créanme que empieza el temor de Dios, empiezan las primeras señales del temor de Dios, porque está tomando en serio, creo que todo ha sido ese el camino para acercarnos a Dios, pero muchos, digamos, grandes hombres que dejaron escritos sus conversiones, como Martín Lutero, ellos antes de convertirse tuvieron mucho temor, no el temor que los llevaba a la salvación, pero sí entendían de que Dios era santo, de que ellos eran pecadores, y había un temor que no los dejaba dormir, que no los dejaba en paz, hasta que encontraron a Cristo. Pero empezó la semilla del temor a Dios, y no estaban desconectados por completo de Dios. Entonces, cuando el hombre comienza a tomar en serio el carácter de Dios y la cruz de Cristo, comienza a nacer el verdadero temor a Dios, aún tal vez sin haberse convertido. Allí empieza el temor a Dios y empieza por medio del conocimiento. Entonces, el primer punto que hemos visto en esta mañana es el temor a Dios.
Ojalá que si hay personas aquí, empiecen a considerar cómo está su temor delante de Dios, cómo está su conocimiento del carácter de Dios. Sigue diciendo Salomón, teme a Dios, ¿y qué dice? Y guarda sus mandamientos. Ahora, este es el segundo punto del mensaje, guardar los mandamientos de Dios, o guardar el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan que anoche decía Alejandro que la Biblia, ¿qué es lo que no da? Tiene mandamientos, no da consejos. Siempre entendemos que la Biblia es el libro de consejería. La Biblia es un libro de mandamientos. Dice acá Salomón, teme a Dios y guarda sus consejos. No, dice, teme a Dios y guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos significa escuchar lo que Dios dice, lo de la Biblia, y obedecerlo. Bueno, ahora viene lo importante. Cuando en la Biblia encontramos los mandamientos de Dios y que provienen de Dios, Dios demanda que sean cumplidos todos y todo el tiempo. ¿Sí? Dios demanda que sus mandamientos sean cumplidos todos y todo el tiempo. Y esto nos parece fuerte, pero es así. Cuando Dios habla de que demanda cosas y pide cosas al ser humano, siempre está diciendo cumplí todo y todo el tiempo. ¿Se acuerdan que Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito? No dice algunas cosas. Y acá viene donde el ser humano dice, se confunde por no conocer a Dios y el carácter, y la Biblia dice, bueno, hago lo que puedo, me va a aceptar. De los 10, cumplo 5. Trato de... Y eso es un concepto errado de pensar de que Dios me va a aceptar por máximo esfuerzo. No, cuando uno lee la Biblia y entiende el carácter de Dios, Dios demanda todo y todo el tiempo. Y evidentemente, una persona que empieza a recapacitar en esto, se da cuenta de que no hay ser humano en la tierra que haya alcanzado semejante nivel de vida, a excepción del Señor Jesucristo. Y ahí uno es cuando empieza a entender de que no ha cumplido los mandamientos de Dios. Pero no, y cuando hablamos ahora de los mandamientos de Dios, hago referencia a la tabla de la ley. ¿Cuántos mandamientos hay en la tabla de la ley? ¿Cuántos? Lo de Moisés, estoy hablando de Moisés, y 10, que se aplican a todos los seres humanos, ¿sí? Porque la conciencia ha dejado en nuestros corazones inscripto que el hombre tiene que vivir acorde a esos mandamientos. Y el hombre no ha podido cumplir ni uno ha podido cumplir. Si los empezamos a citar, así generalmente Dios dice, me tenés que adorar a mí, todo el tiempo. El hombre no ha querido nunca adorar a Dios. Siempre ha sido un hombre que ha querido adoración para él. Dios ha dicho, no te hagas imágenes. Y el hombre se ha formado ídolos a la vuelta. Tenemos ídolos en nuestra vida un montón. Otro mandamiento, Dios dice, guarda un día para mí, un día de meditación, un día de reflexión, que sea para mí. Y nosotros decimos, no, todos los días son de fiesta, o todos los días. El hombre ha ido en contra de ese. Otro mandamiento es no mentirás, no dirás falso testimonio. ¿Y cuántas mentiras tenemos en nuestro historial de vida? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas medias verdades? Honrarás a tu padre y a tu madre, dice otro mandamiento. Bueno, creo que no nos alcanzan la cantidad de veces que hemos desobedecido a nuestros padres. Ahora, no hay que tomar en menor los mandamientos de Dios, porque Dios ha demandado que se cumplan todo el tiempo y cada uno. Dice otro texto, otro mandamiento, no adulterarás, que significa no te acostarás con alguien que no sea tu esposa, no tendrás relaciones fuera de tu matrimonio. Bueno, mucha gente lo ha hecho, mucha gente vive en este mundo cometiendo adulterio, engañando a su esposa, a su esposo, y cómo sufren los chicos a veces por cuestiones estas, ¿no? Estaba la otra vuelta en la escuela, me estaba por ir, y estaba uno de los chicos ahí, y justo llega un auto a buscar al nene, lo vienen a buscar. Entonces, todos los compañeritos sabían de que los padres, digamos, estaban separados. Entonces, cuando los compañeritos lo ven a él, ¿sí, no estaban separados tus padres? Dice, sí, pero le dice el niñito chiquitito, sí, mi mamá le dio una segunda oportunidad. ¿Sí?
Bueno, no hay nada mejor para los hijos que los padres estén juntos. Pero cómo el hombre comete ese adulterio de forma real. Pero ojo, que el Señor Jesucristo habló de que no hace falta llegar al aspecto, digamos, real, porque el hombre mirando, pensando en otra mujer y todo lo que tiene que ver con pensamientos está en todos los seres humanos. Por eso el hombre ha adulterado, todos los hombres, de una u otra forma. En ese mandamiento el hombre también ha caído. Entonces, el hombre no ha podido cumplir lo que dice Salomón, guardar los mandamientos de Dios. Y aquí es cuando viene el Evangelio, porque el Evangelio, enseñado en el Nuevo Testamento, respaldado por el Antiguo, se da cuenta de que el hombre no ha podido cumplir ni uno de los mandamientos todo el tiempo. Entonces, el Evangelio, para ofrecer salvación al ser humano, no puede darla por medio de los 10 mandamientos porque el hombre ya ha caído, ya ha desobedecido, ya ha roto los mandamientos. Pero sigue siendo el medio de salvación obedecer. ¿Pero qué hay que obedecer si ya hemos roto los 10 mandamientos? Bueno, hay un mandamiento que sí o sí se requiere obediencia para que el hombre obtenga la salvación. Sigue siendo lo que Salomón dice, y en este caso no es plural, es singular, y guarda el mandamiento. ¿Qué mandamiento hay que guardar y hay que obedecer para obtener la vida eterna? Bueno, dice 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento. No es que el mandamiento de la iglesia, de los pastores, de los ancianos, de los maestros. Este es el mandamiento de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Léalo. Que creamos, que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Ese es el mandamiento. Que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Versículo Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios quiere, este es el mandamiento principal que Dios demanda para los hombres, que crean, con esta es la palabra central, que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesucristo, que pongan su fe y su confianza en Jesucristo. Y lo vamos a leer ahora desde otro ángulo, Hechos 17:30. Hechos 17:30, ahí vamos a ese texto que también es muy lindo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora se refiere a ahora, en este preciso momento, manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿Y por qué manda que se arrepientan? Y esto es importante para obedecer el mandamiento de confiar y poner la fe en Jesucristo. Porque el arrepentimiento es el decir: che, estoy mal delante de Dios. No importa lo bueno que he sido, estoy mal delante de Dios. El arrepentimiento es cuando uno empieza a reconocerse que está mal, que ha fracasado, que ha dado la espalda a Dios y que tiene un centenar de pecados en su espalda. Cuando el hombre reconoce, ese es el arrepentimiento, el reconocer eso, es cuando recién ahí puede poner la mirada en Jesucristo para fe y para salvación. Porque si no hay arrepentimiento, el hombre no va a necesitar nunca mirar a Cristo para obtener salvación. Es como esa historia, creo que la he contado varias veces, pero me gusta como ilustración de este punto, cómo el hombre tiene que ir a Dios tal cual es, y no tiene que reformarse para luego ir a Dios y que Dios lo acepte. No tiene que recambiar un poco su vida para que Él lo acepte. Se dice que había un pintor muy famoso en una ciudad que estaba buscando hacer una pintura que llamara la atención para su ciudad. Entonces sale a la calle a ver distintas personas que estaban allí y quería pintar algo. Y justo ve a una persona, un mendigo, una persona que estaba toda andrajosa, toda sucia,
diríamos hoy en situación de calle. Entonces dije, voy a retratar a esta persona, la voy a pintar así. Bueno, entonces va y le dice, mira, dice, yo quiero que mañana vayas no se me fue el nombre, a donde voy a pintar, sí, y yo y te voy a pagar también por eso. Y este hombre, bueno, sí, nunca viene mal si una... Bueno, va el otro día, golpean a la puerta del pintor, ¿sí? Abre y ve al hombre, pero que se había peinado, se había afeitado, estaba en condiciones. Entonces le dice el pintor, mira, así no, yo te quería tal cual eras en la otra situación. Bueno, eso pasa con el ser humano. Piensa que se puede acercar a Dios y tiene que reformarse y Dios lo va a aceptar y ahora es mejor persona. No, como dice el himno, tal como soy, así hay que ir, porque en esa situación de pecador, de miserable, es cuando recién puedo arrepentirme, cuando puedo mirar a Cristo, porque si el hombre va con su justicia propia, va con sus buenas obras, jamás va a mirar a Cristo, jamás va a sentir la mirada, va a ser una oración por compromiso. Repetí esta oración, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero por dentro él tiene una justicia propia muy alta y eso no sirve de nada. La verdadera salvación es cuando se arrepiente y cuando mira a Cristo. Ojalá que en esta mañana hayan personas que entiendan esto, que el único mandamiento central del cual depende la salvación de su alma es mirar a Cristo, creer en Jesús, y Dios da la salvación, no es por obra, es por gracia, y la gracia se encuentra en la cruz. Y terminamos, dice la parte final de Eclesiastés, porque esto es el todo del hombre. Es una expresión como si dijera Salomón, mirá, lo fundamental de la vida es el temer a Dios y el guardar el mandamiento central de creer en Cristo. Eso es lo fundamental, eso es lo principal, esto es el todo de la vida. Y Salomón está bueno que haya escrito esto, porque Salomón, como hemos visto a lo largo de todos estos meses, fue un hombre que tuvo de todo. Porque alguien puede decir, no, pero la vida no pasa por esto. Yo he escuchado personas que dicen, ¿vos te crees que la vida pasa por ir a una iglesia y encerrarte en una iglesia? La vida pasa por otro lado. Y Salomón probó todo. Salomón probó primero riquezas. Fue el hombre más rico, uno de los más ricos del mundo. Probó las riquezas, la tuvo en abundancias, pero después de las riquezas, ¿cuál es la frase del libro que siempre destaca? Todo es vanidad. Él ante las riquezas, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Él tuvo placeres, se dio los placeres para su carne, sanamente podríamos decir, sin irse a los extremos, pero tuvo el tema del vino, se agasajó con los mejores vinos, se agasajó con mujeres dentro de lo que permitía, se dio todos los placeres que se podía dar el ser humano, pero al final decía, vanidad de vanidades, esto no es el todo del hombre. Tuvo fama, todo el honor y el reconocimiento de todos los reinos de alrededor reconocían a Salomón. Vanidad de vanidades, la fama no sirve de nada. Tuvo conocimiento, algo que el mundo tanto le gusta tener, a los científicos, a la gente estudiada, a los académicos. El conocimiento piensan que los pone por encima. Salomón fue mucho más sabio que estas personas, pero él dijo vanidad de vanidades, ¿sí? Volviendo al tema de las riquezas, en el tiempo de Jesucristo también la gente pensaba de que tener era el objetivo de la vida, tener. Por eso Jesucristo le dice a las personas, la vida del hombre, ¿cómo era? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo menos les dijo en qué no consiste. Mirá, no consiste en eso. Pero nosotros, el ser humano es tan duro que lo puede escuchar, pero después dice, no, la vida va por ese lado. Y se vuelca a la desobediencia. Se vuelca a buscar cosas que lo llenen. Entonces Salomón escribe esto y está bueno que Salomón sea el que diga, esto no es el todo del hombre. El todo del hombre pasa por comunión con Dios, creer en Jesucristo, en el Hijo amado. Pero de vuelta, alguien dice, pero ¿y las cosas lindas de la vida? La familia, el tener, el trabajo, ¿no son todas cosas lindas de la vida? Porque para mí el vivir es el trabajo, dice uno. Para mí el vivir es la familia. Para mí el vivir es el placer.
Bueno, uno puede elegir esa forma de vida, es libre cada uno de elegir en esta mañana lo que quiera. Pero veamos lo que dice Pablo en Filipenses 3:21, en Filipenses 1:21, tan cortito y tan clarito. Dice Filipenses 1:21, ¿se acuerdan? Para mí, el vivir es Cristo. No me vengan con que las riquezas, no me vengan con el placer, porque para mí el vivir es Cristo. Y Pablo probó, y Pablo tenía opciones de ser una persona que, de tomarse de otras cosas de esta vida para enorgullecerse o para darle sentido a la vida. Pero él, en Filipenses 3:7 dice, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas de esta vida antes las consideraba ganancia, ahora, hoy, habiendo conocido a Cristo, las estimo como pérdida, por amor de Cristo. Son secundarias, son importantes, sí, dentro de la medida que me permiten avanzar en el reino de los cielos, pero son secundarias. Dice, acuérdense, para mí el vivir es Cristo, todo lo otro lo considero secundario. Es importante, sí, en su respectiva medida, pero el apóstol Pablo consideraba primeramente a Cristo. Así que ojalá que en esta mañana hayan personas que entiendan esto, de que la vida no pasa por la familia es importante, pero no es el centro de la familia. ¿Sí? La familia es muy importante dentro del plan de Dios, muy importante, pero por sobre todo Jesucristo tiene que ser importante. El trabajo es importante, sí, porque nos permite sostenernos, pero no puedo yo vivir para trabajar. Jesucristo está por encima de eso. Y así podríamos ir poniendo muchas cosas, sí, el placer. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Saben que cuando el Evangelio se predica, siempre que se habla de Cristo y que la gente acepta a Cristo, crea en Cristo, es como una puerta que se abre, ¿sí? Y desde la puerta lo que uno puede ver que entra es mucha luz, mucha luz, mucha luz. Piensen en esta ilustración. Y la luz no es otra cosa que la verdad de Dios, que me está invitando a que pase por esa puerta. Y la luz llega a mi conciencia, la verdad llega a mi alma, me puede emocionar tal vez, me hace pensar, pero es la puerta, yo tengo que ir a la puerta y traspasar la puerta y decir, creo en esa luz, creo en Jesucristo, acepto a Cristo como mi Salvador y desde hoy en más quiero que para mí el vivir es Cristo. Pero no todos. A veces la luz empieza a molestar y la luz ya otra vez esto. ¿Y qué hacen las personas con la puerta? La cierran, ya está. Y dicen, en otro tiempo, más adelante voy a dejar entrar a Cristo. Cierro la puerta. El asunto es, queridos, que a veces el Evangelio se te puede predicar una sola vez en la vida y cuando vos cerraste la puerta, podés seguir caminando día, semana, año y llegar al último día de tu vida con la puerta cerrada y vas a morir tranquilo. Vas a morir con conciencia tranquila diciendo, no acepté a Cristo y no pasó nada. Sí, es verdad, pero ¿se acuerdan? No lo alcanzamos a leer, que Salomón no termina ahí. Salomón dice que después de esto, el último texto con el cual termina Eclesiastés es delante de Dios. Y ahí es donde está nuestro problema, que uno tiene que pensar en la eternidad, porque toda obra será traída a juicio. Toda obra será traída a juicio, donde las personas serán evaluadas por su falta de obediencia a la palabra de Dios. Pero lo principal que condenará al hombre en la eternidad va a ser que el día que la puerta se abrió y no quisieron obedecer, ese será lo principal. Dice, ¿por qué cerraste la puerta al Evangelio? ¿Por qué cerraste la puerta al único medio de salvación que tenía? Eso será lo que pesará eternamente en las conciencias de las personas que no aceptaron a Cristo en la vida. No haber creído en Cristo en el momento que se les predicó. Haber cerrado la puerta y haber dicho para otro momento. Y por otro lado, para aquellos que hemos creído, lo que siempre estaremos agradecidos es que un día se nos abrió la puerta, vimos la luz del Evangelio y como éramos, con tantas miserias y pecados, dijimos, este es el camino. Y entramos. Y por la gracia de Dios, cuando estemos en los cielos, siempre estaremos agradecidos con Cristo, por lo que Cristo ha hecho.
Jamás traeremos a memoria nuestras obras diciendo, estoy aquí por lo que hice, estoy aquí por lo que Cristo ha hecho por mí. Así que ojalá que en esta mañana nadie cierre la puerta al Evangelio, al contrario, que crea y que acepte a Cristo y reciba salvación. El mandamiento es, el que cree, recibe salvación. Y la promesa, ¿sí? Amén.